Sean todos bienvenidos a este gran episodio que tenemos el día de hoy en Deconstruidas, un podcast de Willa and Woman. Bueno, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial a quien agradecemos infinitamente por este tiempo que está invirtiendo con nosotras, quien es la doctora Venus Marilia López Bustamante. Para rescatar algunos puntos de su trayectoria es que ella ha realizado estudios de posgrado en género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También cuenta con una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas por la UNJFC, así como también estudios de Derechos Humanos en el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Asimismo, algo que debe resaltar mucho más en ella es que cuenta con 7 años de experiencia laboral y trayectoria en la Administración de Justicia. Esto quiere decir que ha desempeñado cargos en despachos fiscales, superiores, provinciales y judiciales, para lo cual ahora, actualmente, en su firma legal, la cual se constituye como una de las primeras firmas con perspectiva de género y conciencia social en el Perú, ha asumido la defensa de muchos casos mediáticos que involucran no solamente temas de violencia contra la mujer, sino también esa perspectiva de género que quizás es tan olvidada hoy por hoy en nuestra sociedad peruana. Así que sin más, doctora Venus, bienvenida a este espacio y vamos a comenzar con algunas preguntas para que esta entrevista también sea un tanto amena y poder llegar a compartir con las demás mujeres que nos están viendo. Muchas gracias, chicas. Yo siempre un gusto el poder disponer de lo poco que sé y difundir el tema de diversos conocimientos necesarios dentro de la materia de género, más aún delitos sexuales u otros relacionados a la violencia que sufren las mujeres hoy en día y las poblaciones más vulnerables. Entonces siempre para mí es un gusto recibir invitaciones de este tipo, más aún de chicas que están súper inmersas en la perspectiva y en la lucha social por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres. Así que bueno, hoy estamos para mantenernos al día acerca de tanto la evolución de la Ley 3036-4 y las distintas falencias y barreras que enfrentan en definitiva las víctimas de abuso sexual en el sistema de justicia. Así es, doctora Venus. Muchísimas gracias por su bienvenida también. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí con las preguntas, que es respecto a esta ley 3036-4. Pues si bien hacemos un poco de memoria y también de información, esta ley se promulga el 23 de noviembre de 2015. Quizás, imagínense, han pasado ya unos cuantos años, pero aún así sigue teniendo algunos retos que enfrentar. En este tiempo, obviamente, se ha dado una serie de reformas y modificaciones. Y según esto, según su criterio también, doctora, ¿qué reformas o modificaciones destacaría como las más significativas en estos años de vigencia? Mira, hay que recordar que antes de la creación de esta norma, ¿no? Y que se promulga la que bien tú has citado, la 3036-4, hubo una anterior ley que es la 2626-0, ¿no? Que establecía pues una política de Estado y de la sociedad frente a la violencia familiar. No había esta distinción entre violencia de la mujer e integrantes del grupo familiar, como hoy en día mismo señala la norma, y ese es su título de la norma, ¿no? Ahora, antes esta ley se realizaba solo dentro de juzgados de familia, ¿no? Y se emitía una sentencia y en base a ello se cerraba el caso, ¿no? Solo se veía a nivel del derecho de familia. Ha habido un avance y hay que entender que la ley 3036-4 presenta muchos defectos, pero a su vez también tiene algunas virtudes. Yo soy de la idea, y siempre lo he dicho abiertamente desde que trabajaba en el sistema de justicia, para mí es una ley que a la larga no va a funcionar o no está funcionando porque los mismos, tanto trabajadores judiciales, fiscales, operadores jurídicos
en general sean o no fiscales o jueces, no cuentan con la perspectiva de género ni tampoco están correctamente capacitados para poder emitir de una manera integral, con una evaluación integral, alguna sentencia o en su defecto algún requerimiento o disposición fiscal, ¿no? Desde ahí tenemos que partir. Un ámbito de mejora dentro de la 3036.4, esta comparación de la anterior ley que he nombrado, ¿no? Hay que entender que si bien antes del 2015 había este tema que solo se resolvía en juzgados de familia, a partir de 2015 en adelante esta ley desempara en dos ámbitos, ¿no? Y es un proceso especial. Yo siempre les trato de explicar a mis patrocinadas o patrocinados también, porque también existen, ¿no? Niños, niñas y adolescentes inmersas en esta clase de delitos agraviadas y afectadas, de que es un proceso especial que se divide en dos, ¿no? Vamos a poder ejemplificarlo con un pan que lo cortamos por la mitad y tenemos la tapa del pan y la base del pan. La etapa del pan sería la etapa cautelar, ¿no? Donde se trata, es una etapa donde se trata de proteger, una etapa tutelar realmente, donde frente a una serie de indicios que evidencien que puede existir violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, lo que se hace es emitir, ¿no? Unas tan famosas medidas de protección, que algunas personas las entienden como órdenes de alejamiento en la praxis, pero su verdadero nombre realmente son medidas de protección, donde hay una serie de reglas a cumplir de conducta donde la persona no puede agredir física ni psicológicamente a una mujer o a la persona que ha sido afectada, no puede insultarla vía redes sociales, no puede cursarle cartas, por ejemplo, acosándola, etc. Ya según criterio de la jueza o jueza es la que determina qué serie de reglas, ¿no? O medidas de conducta le va a otorgar a esta persona, al agresor o agresora, ¿no? Entonces, también tenemos que esa parte no equipara a una sanción, es una medida preventiva, eso es lo que tenemos que siempre tener en cuenta, ¿no? Y frente, ya una vez que pase eso, que al mismo tiempo puede pasar la parte sancionadora, que es la base del pan, por así decirlo, ¿no? Pasamos a la etapa sancionadora, que es la que se ve en la Fiscalía, que es a partir de la ley 3036.4, que se realizan o comienza a instalarse los sistemas de violencia contra la mujer, ¿no? Y se crean los despachos fiscales y juzgados contra la violencia a la mujer, ¿no? Y son los despachos fiscales de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar los que se encargan de perseguir el delito, evidenciar si efectivamente existió esta violencia que constituyó un delito que se encuentra abarcado en la ley, en el Código Penal 122-B, y si todo lo que se ha investigado calza dentro del hecho ilícito, ¿no? Y a partir de ello, bueno, va a haber, se cierra la investigación, se va a ver un tema de un requerimiento de una acusación y posteriormente un juicio oral. Entonces, eso es lo que debemos tener mapeado, que sí, es cierto, con la evolución de la ley 3036.4 se apertura un nuevo sistema, tanto un nuevo sistema que ya los mencioné a ambos, se crean juzgados especializados para emitir medidas de protección, que es lo primero que dije, pero hay que entender que esta ley 3036.4 no es ni debemos santificar al Congreso y tanto al Poder Legislativo que en pro de satisfacer las necesidades e igualdades de la mujer promulgó esta ley. No, esta ley se señala o se promulga porque había que cumplir una serie de estándares de índole internacional, tratados internacionales como Convención Belén do Pará. Hay un comité de expertas que hacía seguimiento a esta convención, CEDAW también, de los cuales
Perú forma parte, y al emitir una serie de falencias dentro de los informes que encontraron estas expertas que hacen seguimiento al cumplimiento de los tratados internacionales dentro de nuestro Estado peruano, es el Estado el que se ve involucrado y teniendo que forzosamente emitir esta norma. Entonces, es algo que yo siempre traigo a colación y he sido siempre crítica del sistema de justicia, desde incluso laborando en los despachos fiscales, ¿no? Entonces, es algo que debemos tener muy en claro. Sí, es verdad, doctora, mucho de lo que comenta usted y también le agradecemos por la aclaración que nos ha permitido compartir, que son dos momentos, ¿no? Y creo que en ambos momentos, de igual forma, a pesar de que como tal en el segundo momento es el momento cumbre en donde se podría ya dar un desarrollo, una ejecución de la ley 3036-4, a pesar de eso, incluso en etapas anteriores ya se puede evidenciar todos esos obstáculos por el cual las mujeres víctimas de violencia pues son parte. Y es en base a ello donde primero quiero enfocarme, que es ese momento ex ante, en donde tanto, Ministerio Público también, pero en especial la Policía Nacional del Perú, en donde muchas de las mujeres acuden y lamentablemente no pueden sentirse ellas protegidas, a pesar de estar en una instancia que se supone debería brindarles todo ese servicio como tal, ¿no? Una de las preguntas va enfocada en eso. ¿Usted cómo evalúa el rol más que nada de la Policía Nacional del Perú, en la protección oportuna de las víctimas y en la atención que le dan estas al momento de ir a interponer sus denuncias? Mira, yo algo que veo y he visto desde que comencé mi camino dentro del derecho, que fue muy joven, cuando yo tenía 20 años, comencé dentro del sistema de justicia. Realmente lo que uno se da cuenta es que existe un estigma, ¿no? Y es algo que hablo generalmente en mis clases, en las conferencias que dicto, los talleres que dicto, y es hablar de la víctima perfecta, que se habla mucho dentro del ámbito de la criminología, y dentro de la criminología vamos a hablar de la victimología, ¿no? Ese papel de víctima perfecta, ¿no? La mujer víctima perfecta es aquella que tiene que ser sumisa, que no tiene que decir nada, que no puede vivir libremente su sexualidad, ¿no? Es aquella que debe callar, es aquella que no, que tiene que cumplir con el papel de madre, ¿no? Y todos esos aspectos que al llegar por ejemplo, y debemos saber también, y eso seguro luego lo vamos a hablar, tiene que cumplir sí o sí con el rol social que le impone que le impone la comunidad, porque seguramente ya hemos hablado en muchos casos sobre el tema de la diferencia de rol de hombres y mujeres, ¿no? Pero hay que tener en consideración de que para el sistema de justicia, para la Policía Nacional del Perú, hay que cumplir con esa víctima perfecta. Es aquella mujer que no puede salir de noche, es aquella mujer que tiene que portarse bien, que tiene que ser buena, que tiene que ser madre, ¿no? Y no puede ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos. Hasta ahí creo que quedó claro. El punto es que hay que tener en consideración que cuando esa mujer sale de ese cuadrante de víctima perfecta, lo que se llama la victimología, es cuestionada, es realmente bastante cuestionada. Y más aún, existe un doble castigo, ¿no? De ser mujer, ¿no? Dentro más de un sistema de justicia. No sé, yo siempre tiendo a citar a Foucault, yo amo muchísimo a este sociólogo, Foucault, que es muy conocido en el tema del control y castigo, y él habla mucho del castigo con respecto a cuando no cumplimos un estereotipo ideal, ¿no? Y cuando este estereotipo ideal no se cumple, para la Policía Nacional y para el sistema de justicia en general, existe un castigo, ¿no? Te digo, te comienzo a señalar y ahí entramos a la violencia institucional, ¿no? Que es este tema de decir, mira, tú qué habrás hecho,
por qué te violaron si has estado tan tarde en la calle? ¿No? Pero si te está acosando, ¿por qué no lo bloqueas? Es mucho más fácil bloquearlo, ¿no? Pero elimínalo, pero bloquealo, ¿no? Y que ¿por qué no sales de ahí? ¿Por qué no sales de ese ciclo de violencia? Que es tan fácil agarrar tus cosas e irte. Entonces son críticas que realmente yo las he visto, me he llenado de impotencia en todo el transcurso de mi ejercicio profesional, ¿no? Y incluso desde los primeros pininos universitarios, que luego te das cuenta que eso no cambia cuando tú eres defensa técnica. Claro que tienes mucho más poder para hacer más cosas siendo defensa técnica y siendo abogada, claro, porque puedes poner, como decimos comúnmente, el paro, ¿no? Pero eso es un sistema que está arraigado y por más que esta violencia institucional que cuestiona a la mujer, que indica sí, tú eres culpable porque te has quedado ahí, pero bloquea lo que habrás hecho, ¿por qué tan tarde has estado por la calle? ¿Por qué te tienes que mensajear con extraños? Etc, etc. No cumples con el papel de víctima. Perfecto. Entonces, te flagelo emocionalmente, te estigmatizo más, ¿no? Te estigmatizo más por no cumplir con ese papel de víctima, te estigmatizo más por el tema de no ser una correcta mujer y aparte cargo con el hecho de llevar un proceso penal como agraviada que es realmente demandante emocionalmente. Y yo siempre lo digo, o sea, es algo que hay que siempre tener claro. Y perdemos la empatía como sistema, ¿no? Y esos son los dos puntos. Entonces ahí se genera el doble castigo. Hay un doble castigo a la mujer que denuncia, ¿no? A la mujer que es afectada por la violencia. Entonces ahí entra a tallar el tema filosófico de los dobles castigos, ¿no? Entonces hay que tenerlo claro. Y por más que el Estado, y yo siempre lo he dicho abiertamente, por más que el Estado invierta en capacitar a la Policía Nacional del Perú, invierte en capacitar al sistema de fiscal, tienen una escuela del Ministerio Público, invierte el Poder Judicial en capacitar también a sus jueces y magistrados. Yo he tenido la oportunidad de estar capacitando en la Corte de Justicia, de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, invitada por el Colegio de Abogados de la Libertad y con un instituto, Axequitas, me parece, que me invitó a poder capacitar y brindar un taller sobre ello. Genial, está muy bien. Me parece que sí, deberíamos seguir propiciando esta clase de capacitaciones. Sí, excelente. Pero no basta solo la teoría. Basta comprobar que en la práctica realmente se ejecute todo lo que yo puedo estar diciendo hoy o todo lo que puedo tener como alumnos o alumnas. Eso, cuando veamos un somero cambio quizá en el sistema de justicia, creeríamos que la ley 3076-4 y el Código Penal no responden a nada más que populismo punitivo, ¿no? Realmente. Sí, doctora, y justamente lo que usted también, desde sus emociones y sentimientos al momento de ejercer su profesión, comenta, es algo del cual yo también tengo un tanto de empatía, porque muchas veces incluso vienen hasta de las propias mujeres que son parte de la policía, y uno se desespera, se frustra porque intentas, ¿no?, de comunicar lo que estás tú viviendo, pero muchas veces incluso ellas también no se ponen en esa posición y creo que es más allá de algo de género, ¿no? Es más allá que tener conciencia de lo que la otra persona está viviendo y desde tu rol en la sociedad, pues poder ayudar, pero lamentablemente no se logra. Y así como usted también estaba mencionando respecto a las capacitaciones que se pueden dar a la policía, al Ministerio Público, a todo el sistema de justicia como tal, hay algo que también a mí me hace preguntarme, ¿no? Prácticamente entonces, si las políticas públicas tampoco son una herramienta que está apoyando a esta ley para trabajar como un complemento, entonces,
prácticamente se podría llegar a la conclusión de que estamos ante una ley más de corte simbólico que efectivo, ¿cierto? Entonces, esa es una pregunta, ¿no? Que yo también me cuestionaba, ¿qué más podríamos hacer como sociedad o el Estado, ¿no? Para poder frenar todas estas Yo, situaciones. yo siempre he dicho siempre, siempre, siempre. Lo más, yo siempre lo cuento mucho en son de anécdota. Yo me fui del sistema, renuncié, ¿no? Y yo me fui del sistema de fiscal un par de meses antes de ascender a fiscal adjunta. Y me fui porque era un sistema bastante complicado de manejar emocionalmente ante tanta violencia institucional que se sufre como trabajador estatal, pero también esa falta de empatía con las víctimas, esa falta de empatía con los agraviados indirectos de un feminicidio, de un papá que va a buscar todos los días algún resultado o algún avance en la investigación de su hija que falleció, de un abuelo y abuela que tienen a cargo a una menor de edad o un menor de edad que su mamá murió víctima del padre, asesinada por su pareja, y que todas las semanas te va a tocar la puerta de tu despacho y a ti como fiscal te da igual, porque es un caso más. Esa pérdida de empatía, esa pérdida de humanidad, esa falta de vocación de servicio, no la va a resolver una política pública, no la va a resolver aplicar el ODS número 5 de la Agenda 2030 de ONU, ¿no? Y como lo dije al comienzo, sí, el tener una ley 3036-4 es parte como que el Estado se ha visto forzado, apretado de cuellos y decir, no estoy cumpliendo con los estándares, tengo que hacer algo, porque si no, de alguna manera me van a terminar sancionando internacionalmente, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, y nunca me voy a cansar de decir, que yo era la que trabajaba en el sistema, pero era la que más se oponía al sistema. ¿Por qué? Porque los cambios no se dan a partir de aumentar penas dentro del sistema penal, de aumentar penas en el Código Penal, de que si en el artículo que habla sobre la violación sexual a menores de edad, si yo pongo 20 años lo paso a cadena perpetua, entonces así ya no va a haber más violadores, ¿no? Ejemplo. Eso no va a cambiar. Y es por eso que seguimos viendo la tasa cada vez más alta de delitos sexuales en agravio de mujeres sin diferencia generacional, ¿ah? Porque también pasa en adultas mayores, pasa en mujeres jóvenes, mujeres adultas, niños, niñas, incluso bebés, o sea, adolescentes. Entonces, hay que tener en claro que y yo siempre he sido propicia, que las buenas políticas públicas son aquellas y el cambio realmente se da a partir de haber mejoras, en un estado de haber mejoras en el tema de la educación y en el tema de la salud. Si tú amparas ambos derechos fundamentales, porque son derechos fundamentales, ¿no? Si no más me equivoco, dentro de la jerarquía están en derechos de primera generación, si es que más no recuerdo bien. Entonces, debemos tener en claro que con las mejoras de una educación de calidad y con una salud de calidad en igualdad de condiciones para todas las personas de nuestro país, es la única manera que el sistema de machismo fenezca. Si tú no sigues criando niños, niñas, en un sistema patriarcal, en un sistema heteronormativo, en un sistema donde primero es
que por ser niña tú tienes que servir, o qué sé yo, todo este ámbito de las dinámicas heteronormativas, esto va a seguir pasando, porque la base de todo es la educación y la salud, y están íntimamente relacionadas. Si no hay mejoras a nivel de Estado en ellos, en esos dos puntos, y salud, hablo también de la salud mental, ¿no? O sea, muy aparte de la salud física, también la salud mental, porque es una unidad, ¿no? Entonces, hay un tema de que ahí recién con políticas públicas que se implementen dentro de ambos puntos, vamos a tener alguna clase de mejora. Con un populismo punitivo de aumento de penas, sí, chévere, ahí está, vamos, sí, ¿no? Y que el clásico, este tema clásico que lo veo hoy en día con la presidenta actual, el que vamos a salirnos de la Convención Internacional de Derechos Humanos. Pena de muerte, castración química. Eso ha demostrado en la praxis que ha disminuido las tasas de violación sexual en un país. No, eso no responde más a ser un simple populismo punitivo. Das a la gente lo que quiere escuchar, pero no solucionas la base del problema real. La raíz no la está solucionando. Entonces la única vía de mejora que yo desde mi perspectiva académica y profesional veo. Tal vez algunas personas difieran conmigo, pero desde mi perspectiva es así. Así es, doctora. Un punto principal acaba usted de comentar, que es prácticamente que las decisiones muchas veces políticas o legislativas se toman muchas veces por práctica que por justicia, ¿no? Tratan nada más de ver algún modo de resolver el problema, que en realidad es como una capa que cubre todo ese problema y pues con eso disfrazar la real solución. Y bueno, ya para dar pase a un segundo punto en cuanto a las barreras como tal en el proceso penal para víctimas de abuso sexual en el Perú, pues ya para adentrarnos más a este temita, yo quisiera empezar ya a comentarles sobre estas barreras, pero que se dan en una sede de investigación penal, ¿no? Yo a mi corta edad pues he podido presenciar, no desde la sede de fiscalía, sino desde la sede de defensa, porque justamente trabajo también con una doctora. Y una de las preguntas que a mí siempre se me vienen a la mente es los plazos y todo ese tiempo dilatorio que muchas veces los fiscales demoran para tomar declaraciones o evaluaciones médicos legales o algún tipo de diligencia que trate de, o bien se somete mucho a a la víctima de violencia, o también muchas veces pues se les deja en el olvido, ¿no? Son dos extremos que creo yo se da en la investigación penal. Entonces, quería saber su opinión respecto a eso, respecto a los plazos y demoras en la toma de declaraciones, en los exámenes médicos legales y también en estas diligencias que deberían ser oportunas, ¿no? Para poder hallar como tal todos esos indicios, todos esos aspectos de prueba como tal que nos podrían apoyar en un proceso. Bueno, primero debemos hablar que tanto en el ámbito penal, ¿no? Que va de la mano con la ley que hemos hablado, tenemos el principio de no revictimización, ¿no? Y en los estándares internacionales de derechos humanos, cuando hablamos del tema de la protección en el sistema de justicia y fiscal, en temas que tienen que ver con violencia de género, ¿ya? Hablamos siempre vamos a hablar del principio de no revictimización, ¿ya? Y los plazos razonables, ¿no? Y claro, entiéndase de que existe dentro del sistema penal garantías constitucionales, ¿no? Que es, por ejemplo, un control de plazo. Claro que generalmente los controles de plazo los requiere siempre el abogado defensor de la parte investigada, ¿no? Pero ahí te das cuenta, ¿y qué hace en todo caso la víctima, ¿no? Porque siguen pasando los días, y así eternamente, y se tienen una investigación un año,
y luego me declaran compleja la investigación y salen 8 meses y sale la prórroga de la prórroga de la prórroga y no existe más prórroga, pero ellos inventan una prórroga más. Y me ha pasado en la praxis, ¿ah? En la praxis, viéndolo desde como abogada defensora. Y lo que hay que tener en claro es que sí, ¿no? Va a haber un excesivo plazo razonable. No existe en realidad no existe un plazo razonable. Sí, en un proceso común, las que son abogadas y escuchan el podcast y las que no, bueno, ahora les mando el dato, es en una investigación preliminar, 60, prorrogable a 60 días naturales más, ¿no? En total tenemos 120 días. Y pasa preparatoria, 60 días naturales, 120 días, prorrogable a 60 días naturales. En total, ¿en cuánto estamos? 180 días, ¿no? 180 días más 120 días son 300 días aprox naturales que está llevándose a cabo una investigación preparatoria, incluyendo las diligencias preliminares, si es que el caso no lo declaran complejo. Casi un año que una víctima se toma ese tema de desgastarse emocionalmente, de volver a revictimizarla, porque bacán está en el papel escrito la no revictimización y que etc. Pero en la práctica van a ver si aplican realmente que no la revictimizan. La revictimizan y la super revictimizan, ¿no? Entonces es algo que debemos tener en consideración, porque vemos que hay plazos que exceden que si somos mucho más allá del plano del derecho, el lema justamente del despacho siempre, el eslogan de mi despacho es miramos el derecho de una manera diferente. Y es que para resolver un caso no solamente debemos aplicar la norma, traigo mi codiguito procesal penal, a ver, tú hecho tipo jurídico, ya, chao, ya, esta norma, ¿no? El artículo 122b, pongámoslo. No, tú necesitas una mirada integral, tú necesitas una mirada holística, necesitas de otras interdisciplinas para entender. Y con las demás interdisciplinas vas a poder darte cuenta que esa mujer está siendo más vulnerada que como fue al inicio por su agresora. Que llega su momento de declarar en etapa fiscal y se priva llorando, o no se priva llorando, pero al minuto termina la declaración y te llama, o la ves tú y está temblando y está en estado de shock, ¿no? Entonces, es un proceso que no piensa en la víctima en realidad, que no existe esa empatía, ¿no? Sino que es más bien te castigo por haber denunciado, ¿no? Y es lo que generalmente se da, ¿no? Entonces, yo realmente estoy totalmente y siempre recrimino el tema de los plazos procesales, ¿no? Incluso tengo algunos casos que he puesto quejas ante control interno por omisión de funciones, por no emitir su pronunciamiento en el plazo que corresponde, siendo yo defensa técnica de la parte agraviada, ojo, ¿no? Y obviamente brindar un seguimiento empático con el equipo de psicólogas y psicólogas que trabajan para mi despacho. Entonces, es un tema que no solamente vemos ese punto de ya, pues, ¿no? Ya, pues, me pagaste, voy a ver cómo resuelvo tu tema jurídicamente, ya, pues, ¿no? El otro se pasó casi un año tratando de resolver tu caso y tú cada día entras a diligencias y entras en un estado de shock, peor aún si tienes hijos o hijas, es más duro, ¿no? Y no estoy enervando el papel de madre porque es igual de duro para una mujer que es madre o no, ¿no? Sino que tienes un ser humano al que tienes que también dar contención, ¿no? Entonces, no queda ahí. Y el Estado no entiende eso, ¿no? No queda ahí. Entonces, tienes que ir
más allá, tienes que brindarle la contención con los especialistas, ¿no? Si hay algún asistente social igual, trabajar con ellas. Es un tema de un trabajo bastante arduo, ¿no? Pero que si realmente te apasiona, lo vas a hacer con gusto, ¿no? Pero es un tema que no, el Estado no entiende. No, ya, mira, tu caso es bastante arduo y va a ser bastante largo, y yo como Estado te pongo un psicólogo o psicóloga, ¿no? Un trabajador social o una trabajadora social, ¿no? Para que de alguna otra manera contención emocional, ¿no? Pero no, no, no existe eso, no hay eso, ¿no? Entonces hay que tenerlo mapeado, ese punto bien claro, ¿no? Así es, doctora. Justamente cuando usted comentaba el tema de la empatía, ¿no? En todo este proceso, pues muchas veces también yo me he dado cuenta que es más que nada se preocupan ellos en ganar o no el caso. Y esa Ah, forma de revictimizar a la víctima es como que, mire, señor juez, está llorando, tiene una hijita, o incluso enfocan a la hijita que viene con la señora, y son en realidad casos que uno le produce esa pregunta, ¿no? De ¿por qué lo hacen? O sea, es una víctima, está bien, pero ¿por qué vas a revictimizarla mucho más? ¿No ves lo que en realidad está pasando en todo ese proceso, todo lo que está sufriendo emocionalmente, como usted comenta, que creo es la peor parte? Y es mucho, ¿no? Emocionalmente, o sea, te destruye eso emocionalmente. A mí particularmente me destruye eso, doctora, porque ves cómo poco a poco pues se van haciendo más fríos en la trayectoria que puedan tener. Muchos años de trayectoria, pero ¿de qué les sirve? Si al final se hacen fríos, no empatizan con la víctima y pues sigue siendo en nada, ¿no? Ese cambio que se quiere lograr. Y doctora, ahora sí, también con lo que usted comentaba, ¿no? Esa estigmatización que hablábamos hace unos segundos, hace unos minutos, en la investigación penal o en el mismo como tal ya proceso penal, pues se ve mucho más, ¿no? Recuerdo bastante ahora el caso de que de la señora que había denunciado por violación, ¿no? Bueno, la chica fue en realidad, y que la juzgaron mal solamente por la prenda de vestir, la prenda íntima de vestir, y que decía de que porque la prenda de vestir íntima era de color rojo, eso denotaba de que ella estaba predispuesta a tener un encuentro sexual con su agresor. Es algo que a mí me dejó fría, sinceramente. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuán frecuente? Bueno, creo que ya está más que acertado que es muy frecuente, ¿no? Pero que se responsabilice a la víctima indirectamente a veces en el proceso penal por su vestimenta, por su comportamiento o incluso por el lugar en donde ocurrió el hecho. ¿Qué opinión refiere eso en cuanto a usted, doctora? es un ejemplo que siempre me lo ponen o participan las alumnas y alumnos en las clases que doy. Y es cierto, eso es una de las mayores muestras en nuestro país, que los jueces no están capacitados, ni las juezas están capacitadas. Tanto también los fiscales y las fiscales, ¿no? Ese tema de emitir, y existe ya prohibiciones a nivel de ámbito internacional, de derecho internacional eh, humano, donde indica esa prohibición de emitir resoluciones, ¿no? Judiciales y disposiciones fiscales que enerven los estereotipos de género, ¿no? Y que avalen ellos, y que sobre todo pongan en un margen superior el tema del machismo e incluso clasismo que se vive dentro, porque no podemos diferenciar el tema de clase, raza y género, está interrelacionado, ¿no? Que se vive dentro de nuestra sociedad y de que eso se ve, afecta sí o sí dentro de la magistratura. Algún día estaba yo tomando una entrevista y en esta entrevista me tocó una muy buena entrevistada a una vacante, y ella había trabajado en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y le dije,
¿qué sería? Y tengo algunos amigos que trabajan ahí, y lo primero que les pregunto es, ¿tú qué harías si tuvieras la capacidad de entrevistarlos, ¿no? Cuando pasan para los exámenes de titularidad de plazas en la magistratura, ¿qué les preguntarías acerca de género, ¿no? ¿Qué les preguntarías sobre las sentencias con perspectivas de género que son tan necesarias? Primero, y es algo que siempre me dicen, que aprendan a diferenciar entre lo que es género y sexo. Tú andas una encuesta en la puerta de la Fiscalía y en la puerta del Poder Judicial y pregúntales a los magistrados y magistradas si saben la diferencia entre género y sexo. Te aseguro que el 90%, 95% de ellos no conocen qué es la diferencia. Pregúntales si saben qué es un ODS número 5, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible que habla sobre la igualdad de género, para las metas que tenemos para el 2030. No saben. ¿Qué es perspectiva de género? ¿Qué es interseccionalidad? Que son conceptos básicos. No saben. Y que son métodos ya avalados para aplicar dentro de las resoluciones y para poder emitir, ¿no?, sus sentencias, que a la par, luego a la larga, van a ser jurisprudencia vinculante quizás. Entonces, ¿en qué estamos, no? O sea, hay un tema desde ya, ese es un gran ejemplo que siempre me pone, desde ya ahí podemos ver las luces de clase de personas que tenemos dentro del sistema de administración de justicia. Un sistema que lamentablemente está bastante cuestionado hoy en día, ¿no? Así es, doctora. Y justamente para seguir también a estas cuestiones de valoración judicial, pero ya desde en base de la prueba, ¿no? Más allá quizás de estar o no capacitados los jueces, que como ya llegamos a esa conclusión, pues no lo están evidentemente. Pero otra de las críticas frecuentes es que en los casos de abuso sexual muchas veces exigen que hayan lesiones físicas evidentes. Esto para usted es una barrera probatoria injusta, y cómo se debería, ¿no?, atacar esa barrera probatoria injusta en caso de serlo. A ver, dentro de la violencia sexual, si hablamos de violencia sexual, tenemos que tener en cuenta que tenemos un factor biológico bastante determinante dentro de los certificados de reconocimiento legal. En adelante voy a decir CML o RML, que es reconocimiento médico legal, que a veces no se da, no siempre, pero se da el tema del himen complaciente. El himen complaciente. Y que a veces tampoco solamente hay lesiones en la parte externa, ¿no?, de la vagina de la mujer, ¿no?, o en la parte de que ha habido ese forcejeo, ¿no?, dentro justo para llegar a esa zona, en la parte de la entrepierna, ¿no?, y vemos lesiones ahí, ¿no?, pero no certificamos un tema de un ingreso del miembro viril a la cavidad vaginal, ¿no? Entonces, hay varios puntos que hay que tener en cuenta, lo del himen complaciente, ¿no? Todos estos ejemplos que te acabo de señalar. Pero eso no exime el hecho que no haya habido penetración en sí, o en que exista un himen complaciente con penetración, pero el himen ha sido complaciente, ¿no? O la desfloración antigua también, la clásica, ¿no? La desfloración antigua. Y no es reciente, es antigua. Eso no puede eximir de valorar que un hecho calce como delito. ¿Por qué? Porque dentro de la prueba tenemos también la pericia psicológica. Tenemos mecanismos para obtener esa pericia psicológica, que lo que se debe preponderar es la
entrevista única en cámara Gesell, ¿no? Y que debe ser usada tanto, no solo para niñas y adolescentes que han sido vulneradas, sino también para aquellas personas adultas, ¿no? Que también han sido vulneradas con su derecho a la libertad o indemnidad sexual, ¿no? Porque esos son los dos bienes jurídicos tutelados según la diferencia de edad, ¿no? Entonces, debemos tener claro ese punto, ¿no? Ahora bien, muy aparte que la pericia me salga negativa, ¿ya? Ese es otro punto. Hay que tener en consideración que el ser humano tiene una manera diferente de manejar el estrés postraumático. Puede que tú te violaron hoy día y en 2 días ese estrés postraumático no se vea reflejado dentro de una pericia porque tu forma de asimilar las cosas es diferente a que a una persona puede de aquí a 2 años el estrés postraumático sea súper latente. Porque cada ser humano tiene una forma diferente de enfrentar un problema. Entonces, no podemos generalizar. Y a veces, en base al ámbito de la prueba, hay esos cortes que se generan, ¿no? En poder obtener una justicia debida. Pero ahora sí que el clásico refrán, ¿no? Justicia que tarda no es justicia, ¿no? Entonces, justicia que tarda no es justicia. Entonces, hay este punto que hay que tener en consideración, ¿no? Hay estos temas también que hay que tener muy bien mapeados, sobre todo para aquellos que están cimentándose recién en la carrera de Derecho. Hay este punto de que para aquellas que son abogadas o abogados ya, ¿no? Entonces, hay que saber manejar muy bien el ámbito probatorio porque hay distintos puntos que se puede manejar como defensa técnica y darle la vuelta a lo que puede, ¿no? Señalar el sujeto procesal contrincante, que sería en este caso el acusado, ¿no? O el procesado, ¿no? Entonces hay distintas falencias, que claro, a veces es muy somera esa valoración de la prueba, ¿no? Por parte de los jueces, ¿no? Hubo un caso, te lo cuento así súper chiquito nada más, donde la mujer había sido agredida, ¿no? Es un caso muy cercano. La mujer había sido agredida, incluso había sido cogoteada, ¿no? Dentro de una institución pública de salud, ¿no? Dentro del certificado médico legal, ella sale con muchísima más días de atención facultativa y médica legal. Incluso hubo un examen de post facto. Ella tenía una lesión en cervical 6 y 7, pero en la sentencia a él lo absuelven y a ella la condenan. Desde ahí te das cuenta lo increíble que es. Y la base de la resolución fue, ella no debió irse a reclamar, siendo una profesional, no debió de ir a reclamar al centro donde laboraba su esposo un bien que ellos tenían en común. ¿Para qué va? Su culpa, sentenciada. Eso fue la base de la resolución, ¿no? Esa fue la base de la sentencia, ¿no? Es una sentencia, por donde tú lo veas, sumamente machista, sumamente patriarca, sumamente cuestionable. O sea, yo me defendí, hice así, le rasguñé a él y yo tengo más días de atención médico y a él lo absuelven y a mí me sentencian. O sea, es algo. Entonces, ya desde ahí, con un ejemplo tan básico como el que pasa en la vida real, porque es un caso de la vida real, ya te das cuenta, claro, que estamos en un sistema que no solamente hay una pésima valoración de la prueba,
hay que tener en consideración que también estamos en un sistema corrupto. No solamente por parte de los jueces, incluso de los mismos colegas, ¿no? ¿No? Y tengo colegas que están en la parte contraria, ¿no? En algunos casos conmigo, y que están en un proceso de ser cuestionados por temas de corrupción ante distintas cortes, y obviamente siguen ejerciendo. Entonces, no solamente es el sistema de justicia como tal, sino también hay todo un tema que se maneja detrás, dentro del ámbito de derecho, que hay que entender, ¿no? Así es, doctora. Sí, es verdad. Y también me hacía recordar ahora por la parte de la motivación de los jueces, es que muchas veces se escudan en la máxima de la experiencia, ¿no? Y tratan de justificarlo con eso, de la máxima de la experiencia es así, y con eso tratan de justificar sus prejuicios, sus estigmas, todo lo malo que puede haber en su idiosincrasia machista. Y es lamentable ver todas esas resoluciones, sentencias más que nada, en donde de verdad no tiene ni una sola línea de amparo todo lo que ellos mencionan, ¿no? Finalmente, doctora, ya para ir terminando con este gran episodio, sé que las chicas lo van a valorar bastante. Ahora sí me gustaría hablar de propuestas y cambios necesarios, pero esos cambios necesarios enfocados más como un mensaje final por parte de usted, doctora Venus López Bustamante, tanto a nosotras las mujeres, ¿no? Que estamos en una sociedad que a veces parece que está en nuestra contra, que somos juzgadas o simplemente silenciadas, aunque muchos de nosotros pues no tenemos aún la conciencia, estamos en el camino, ¿no? Estamos en el camino y justamente como se llama nuestro podcast, de deconstruirnos para poder ver en realidad la magnitud del tipo de violencia, de múltiples formas que somos a veces día a día en nuestra vida cotidiana, somos víctimas de violencia. No que sea una violencia de gran magnitud, pero lo somos víctimas. Entonces, hay que deconstruirnos y ese sería el mensaje final, ¿no? Que le pediríamos a usted, qué mensaje nos deja a nosotras, las mujeres, por una parte, y también qué mensaje les deja a todos esos operadores del sistema de justicia, sea también fiscales, jueces y a la Policía Nacional, doctora Venus. Bueno, primero, yo estoy totalmente agradecida con ustedes por darme este espacio. Siempre es un gusto conversar con ustedes, a veces dictarles algún otro conocimiento que pueda yo repartir dentro de las aulas. Y sí, creo que el primer mensaje, vamos a hacerlo al revés. El primer mensaje va a ser para los operadores, de los cuales yo no voy a negar de que existen, no todos. Hay uno en 1.000.000 o un par en 1.000.000 que son muy buenos operadores de justicia. Existen excepciones, ¿no? Muy buenos fiscales, muy buenos jueces y juezas, muy buenos asistentes fiscales o en su defecto también secretarios o especialistas. No lo voy a negar porque son unas cuantas excepciones contados con los dedos de las manos, así. Los 5 dedos que tengo acá serían muchos, ¿no? Pero y existen personas que sí están muy preparadas académicamente para poder afrontar el día a día en el sistema judicial y fiscal. A los demás realmente yo lo que les llevaría es a poder capacitarse sobre todo, pero que la capacitación académica no quede solamente en teoría, porque es algo que yo siempre converso con las chicas y chicos de mi despacho. No solo basta llenarnos de títulos, ¿no? Y no solo basta de ostentar cargos. La única forma en generar un cambio en la sociedad o a nivel social es mejorar con nosotros mismos, ¿no? Mejorar y evaluarnos qué cosa estamos haciendo mal, ¿no? Y si necesitamos ayuda de un profesional o un psicólogo o una psicóloga, el poder
de construirnos o de construir, ¿no? Como el mismo nombre del podcast lo señala, y poder liberarnos poco a poco, porque yo, aún siendo especialista en género, ¿no? Aún mi camino de construcción es arduo y continuo, ¿no? Y me cuestiono todos los días algo. Mientras más leo, más me cuestiono. Porque no solamente basta con llenarme de títulos, sino lo que es comprender cómo mi patrón de conducta o cómo ese índole familiar ha afectado para hoy ser la clase de fiscal que soy, ser la clase de juez que soy, ser la clase de jueza que soy. Entonces, yo no solo llamo a la preparación académica de los operadores o funcionarios públicos, sino el tema de poder de construirnos, pero desde el plano familiar y emocional. Y si no lo podemos hacer solos, porque a veces necesitamos, ¿no?, ayuda, para eso existen profesionales preparados, porque esto va a seguir. Y lo más triste y paupérrimo es ver hoy en día a funcionarios públicos que fenezcan totalmente y agredan a otras víctimas por no solucionar sus problemas propios, ¿no? Ese es el primer punto que tendría que tener en consideración. Y a las mujeres, independientemente de la edad en que se encuentren, independientemente de lo que sean que estén pasando, ¿no? Nunca paren de luchar. A veces el camino es desgastante y yo siempre les digo a los chicos y chicas que trabajan conmigo, a mis clientas con las que converso continuamente, el camino en un proceso penal es muy, muy desgastante emocionalmente. Hay que tener los ovarios bien puestos para atreverse siquiera a denunciar y continuar esa denuncia. Siquiera continuar, porque el primer pasito es ir a denunciar a cualquier entidad, pero ir. El continuar es más arduo aún. Pero así la meta parezca imposible de conseguir, independientemente de las enfermedades que tengamos, de las situaciones que estemos pasando, económicas o sociales, nunca se cansen de luchar, porque es el ejemplo que a la larga van a dar a las personas que los rodean o las rodean. Eso sería lo que yo podría decirle desde mi perspectiva. Siendo una especialista en género, no he estado extensa de sufrir violencia en algún momento. Eso no me exime, pero eso me ha ayudado a poder entender más, de una manera más profunda y de construirme todos los días. Gracias, Muchísimas chicas. gracias. Sí, doctora Venus, de verdad ha sido muy enriquecedor todo este episodio. Sé que las chicas de Deconstruidas y toda la comunidad que nos sigue lo va a disfrutar el minuto a minuto. Entonces, no nos queda más que agradecerles a usted y también a todas las chicas que han sido parte de ese trabajo para poder realizar este episodio. Y de verdad, muchísimas gracias y nos deja un gran mensaje, ¿no? Seguir luchando, que es lo más importante. Con miedo, pero hacerlo. Aunque sea temblando el cuerpo, pero hacerlo. Seguir haciéndole, nunca parar, ser perseverantes. Es el lema de la vida. Muchas gracias, doctora. Un abrazo fuerte, chicas. Igualmente, Un saludo. doctora, cuídense mucho. Cuídate, cuídense, chicas. Chao, chao.